Hola a todos, bienvenidos una vez más a Planet Talks, este podcast que estamos haciendo en planetacademia.com. Hoy tenemos a un buen amigo. Yo suelo decir estas cosas de inicio para que luego no se me acuse de favoritismo. Y sobre todo un urólogo pues, de un perfil quizá muy actual, con mucho impacto y que nos va a contar cómo ha sido su trayectoria, cómo ha sido su carrera, cuáles han sido sus sentimientos, sus dudas y sus elecciones. Porque esto es muy importante al fin y al cabo. Él es Javier Romero Otero, es fundador y director de Rock Clinic y director del Departamento de Urología de HM Hospitales. Muchas gracias, Javier, por este tiempo. Iba a decirte bienvenido, pero estamos en tu casa, o Un sea que... placer, sí, bienvenidos vosotros. Un placer siempre el poder estar un rato juntos, ¿no? Que cada vez es más difícil, está más caro el tiempo. Javier, yo en estas charlas, porque al fin y al cabo son conversaciones, suelo preguntar, pues primero un poco qué te motivó, ¿no? Para ser médico. Para ser médico, para ser urólogo, ¿cómo fue un poco Tú eres un buen orador, así que siéntete libre de ir contándonos libremente lo que vas recordando de aquellos tiempos. Bueno, pues mira, ahora que ya voy teniendo una edad, tengo 48 años, empiezo a verme mayor y ahora últimamente abro más ya mi corazón y me da menos miedo que dar cursi, lo que piensen la gente y los demás. Así que, y no sé por qué cuando vas llegando a los 50 ahora siento la necesidad de hacer un poco de reflexión sobre mi vida, mi camino y todas las cosas lo que me motivaron a hacer ese análisis, ¿no? Y lo he analizado y lo he pensado muchas veces. Yo tenía, toda mi familia es médico. Mi padre, mi abuelo, mis tíos, mis primos, somos una familia donde hay muchísimos médicos y siempre me pregunté si me hice médico por tradición familiar, porque era como que no se entendía hacer otra cosa, o si era realmente por vocación. Y ahora no me da vergüenza ya decir que yo sé que era por vocación, porque siempre me ha gustado intentar hacer todo lo mejor que he podido, intentar ayudar a las personas. He tenido empatía con toda la gente cercana que he tenido, con mis amigos, y ahora sé que lo hice por vocación pura y dura, ¿vale? Y si no hubiese sido médico, habría acabado haciendo cosas dedicadas también a intentar construir y hacer un mundo mejor, que quedará cursi, se podrá criticar y alguna gente dirá, "Pues ya estoy hablando de un mundo mejor", pero es realmente lo que pienso en este momento de mi vida. Bueno, es muy bonito lo que dices. A mí no me parece cursi, efectivamente. Depende, siempre hay gente que puede mirar las cosas con animus criticans, ¿no? Pero yo creo que, bueno, Sanitas, por ejemplo, Bupa, ¿no? Su misión es mejorar la salud de los ciudadanos, ¿no? Es decir, eso es una motivación muy noble, ¿no? ¿Cómo fue la...? Porque tú tienes tu tío Jesús Romero, que fue profesor mío, por cierto, ahora te hablaré de Jesús. Em, y tu padre que era cirujano general, tu tío que es urólogo. ¿Qué te inclinó a ser urólogo? Pues ser urólogo no me inclino realmente a mi tío Jesús, aunque tengo una muy buena relación con él y un muy buen concepto de él, sino que cuando estaba en la facultad, yo creo que la urología es el patito feo de las cirugías, la gente la conoce poco y el urólogo suena a andrología y a Pene, temas a pene, papito. a tacto rectal, a cosas oscuras y que no atrae mucho. Pero cuando luego conoces en profundidad los campos quirúrgicos son muy diversos y variados, no tiene nada que ver hacer una nefrectomía parcial con hacer una cistectomía y una reconstrucción con intestino, con hacer una cirugía reconstructiva de uretra con un parche de mucosa bucal, con hacer una prostomía radical. Luego tenemos endurología, cirugía abierta, cirugía robótica, microcirugía, y cuando la conoces en profundidad te das cuenta de que es muy variada, de que es muy exigente, muy demandante y me gustó mucho y me atrajo. Y dudé, para ser sincero, entre hacer cirugía maxilofacial o hacer urología, y al final me decanté por urología y la verdad es que no me he arrepentido nunca, siempre me ha gustado. Y además creo que he hecho todos los tipos de cirugía, bueno, no sé si todos, pero muchos tipos de cirugía, porque he hecho mucha microcirugía, he hecho cirugía abierta, he hecho cirugía reconstructiva, hago endurología, láser de Holmium un montón, ahora estoy muy volcado en la cirugía robótica y la verdad es que me gustan mucho. A los que nos gusta el quirófano y nos gusta el olor a sangre, pues ahí tienes un buen nicho, ¿no? En urología.
Decía un traumatólogo de Orihuela, que era sevillano, cuando yo fui, yo dudaba entre traumatología y urología, que me iba a decantar por urología y me dijo, ¿te gusta lo naval, no? Bueno, es interesante, ya hablas de cirugía, ¿no? Yo cuando te conocí, creo que volvías de un fellowship en Memorial, ¿no? Sí, yo Tú hiciste la residencia en el 12 de en el octubre, 2 de ¿no? O sea, tú acabas octubre la carrera en la, la Complu o en la en Autónoma, la ¿no? En Complu. la Complu. Estoy en la Complu, luego en el 12 de octubre hice la residencia. Mi vida está muy, muy ligada al 12 de octubre porque yo estudié la carrera el 12 de octubre, hice la residencia en el 12 de octubre. Luego me fui a hacer el fellow a Nueva York, a Memorial Sloan Kettering. Y ahí luego hablaremos de eso porque es una cosa muy curiosa en mi trayectoria. Era un fellow basado en oncología. Memorial es un hospital puramente oncológico, ¿no? Ahí aprendí a hacer investigación, hice research. Y cuando volví el 12 de octubre estuve 2006-2007, vuelvo del fellow y entonces me ponen a hacer andrología allí, le digo, porque me llamó Oscar Leiva, que entonces era el jefe de servicio allí en el 12 de octubre, y le dije, joder, pero jefe, si me ha hecho venirme desde allí y me dedica a la oncología y que ahora andrología. Entonces me puso con José de Duarte, que es un buen amigo de los dos, llevar la unidad de andrología, luego José dejó la andrología, me quedé de jefe de unidad, bueno, era yo solo, y empecé haciendo andrología. Luego ya me dejaron entrar en próstata y luego ya conviví mucho en próstata y andrología, que es a lo que más he dedicado mi carrera profesional y mi vida. ¿Cómo era la relación con Leiva, tu relación con Leiva? Bueno, Oscar era, nunca le llamé Oscar, siempre le llamé doctor Leiva, porque era de los antiguos jefes, siempre le traté de usted. Era el jefe de la antigua usanza, ¿no? Era un hombre era un macho alfa, puro y duro, ¿no? De esto ahora que se llama mucho de los colores de la personalidad, era rojo, 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 un poquito amarillo. Pero azul y verde tenía poco, empatía y pensar y conciliador poco. Allí era tortazo limpio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquello hizo que saliésemos una generación de hombres de provecho, ¿no? No sé si fue lo mejor o no fue lo mejor. El caso es que yo creo que todos los de aquella época, entre los que te incluyo, porque entonces no tendrías un Oscar Leiva, pero tuviste otros maestros y otra forma de pensar, nos educaron para ser hombres de provecho, más que para que fuésemos felices, ¿no? Que ahora parece que hay que educar a la gente para que sea feliz. No sé qué está mejor ni peor ni entro en ello, pero aquello fue como ocurrió. Lo que pasa es que Oscar luego era muy protector con los suyos, como buen macho alfa, y luego fue una persona que tuvo una gran visión, era un gran cirujano, fue de los primeros a hacer unidades en los hospitales, solo te podías estar en unidades y los pacientes tenían que estar en unidades, y yo creo que fue un buen líder. Luego, de hecho, dejó un gran vacío en el 12 de octubre, a mi parecer, que se tardó en cubrir y yo me llevé muy bien con él, ¿eh? A mí me ayudó mucho, luego tuvo un cáncer de próstata y él hasta el último momento me quiso y me ayudó y yo la verdad es que yo sé que hay gente con la que no fue tan justa, pero conmigo la verdad es que fue justo y a mí me cuido, yo no puedo hablar mal de Oscar. No, es curioso porque todos, yo creo que en general, o por lo menos muchos de los que conozco el 12 de octubre, también tuve ocasión, como sabes, de hacer una entrevista con Alfredo Rodríguez Antolín, que es el actual jefe y que sé que es muy amigo tuyo y tu mentor, y luego hablaremos de él. Pero todos lo recordáis con cariño, ¿no? O sea, pese a esa definición de hombre, digamos, duro o Yo distante. creo que unas personas sí y otras creo que no. Creo que hay gente Ya, que no le guarda tanto cariño y yo creo que la gente, bueno, pues está bien, ¿para qué vamos a hablar? Los que tengan que hablar mal de alguien, ya. pero desde luego Alfredo Duarte, que también lo tenemos otra vez a colación, yo, una serie de personas, yo creo que sí que le valoramos. Lo que no se puede negar es que era un gran cirujano, que era un gran líder, que hizo un grupo muy potente y cohesionado y que tenía muchas virtudes. Luego tenía muchos defectos que hizo que mucha gente en otros sentidos pues le pudiesen criticar más. Yo desde luego no puedo hablar mal de él. Cuéntame un poco cómo fueron tus, no sé, tus sensaciones cuando vuelves de Memorial, cuando te encargan la medicina sexual, la andrología que se decía entonces, Wow. efectivamente, que tampoco era tu, probablemente no, tu elección primera, pero que luego, sin embargo, te has convertido en un líder en andrología, en medicina Bueno, sexual, ¿no? sí, no sé.
Bueno, has sido coordinador Sí, sí, no, del no, y grupo sigo muy de involucrado y me asociación. gusta mucho ese tipo de cirugías. Bueno, pues de una forma, yo cuando me fui a hacer el fellow a Memorial, me fui a viendo, yo primero fui de observer a Memorial, allí estaba Bertrand Guillenot, que como bien sabes es la persona que le dice al mundo después de que Richard Gaston hace la primera apostomía radical laparoscópica, el que dice y publica que es factible y que se puede hacer la cirugía laparoscópica para la próstata y empieza a extender la cirugía laparoscópica es Bertrand Guillenot. Él se va a Memorial como jefe de la unidad de cirugía eminente invasiva. Allí conozco a Karim Touyer, que es otro gran amigo mío, como bien sabes. Y entonces cuando yo estoy de observer allí me involucro mucho con ellos, pasé unos meses muy intensos, ayudé mucho a preparar el agua y de los gusté. Fue cuando se surgió el germen para que yo fuese allí de fellow. Yo de hecho no hice los exámenes de acceso para ser fellow en Sloan Kettering, sino que ellos directamente, sin pasar las entrevistas, dijo Bertrand Guillenot que me quería en su equipo y yo fui directamente a su equipo sin hacer las entrevistas. Y cuando me iba para allá, Bertrand me dijo que quería que me quedase allí y yo me fui un poco con la idea de que no iba a volver, de que me iba a quedar en Estados Unidos. Cuando luego llevaba allí tiempo ya empecé a ver que aquel estilo de vida no me gustaba. Veía que Nueva York era una ciudad hostil para tener una familia. Yo quería tener una familia, quería tener hijos. Vi que estaba mucha gente separada. Pasábamos muchísimas horas en el hospital. Entramos a las 5:30 de la mañana. Había gran rounds a las 6 de la mañana, había que tener las cosas preparadas, salías tarde, tarde es tarde, son las 10 de la noche, o sea, no tenías vida, muy exigente, y entonces empecé a dudar del sistema. Yo soy general en España, España es un país muy desarrollado, con muy buena medicina, aunque mucha gente lo denoste, pero España es un grandísimo país. Y entonces me llamó Óscar, el doctor Leiva, y me dijo que tenía una plaza en el 12 de octubre para mí, que era la tercera y última vez que me iba a ofrecer trabajo. Y entonces ya me lo planteé y les dije que me volvía y me volví para España. Fue cuando me puse a hacer medicina sexual, andrología. Cuando me puse a hacer andrología, pues al principio yo creo que hice de mi castigo virtud, porque yo no quería hacer andrología, pero bueno, mi forma de ser dije, hay que aprovechar esto y lo vi una oportunidad porque pensé que competir a nivel de cáncer de próstata, a competir a nivel de otras patologías no iba a poder, pero vi la oportunidad en la andrología de poder crecer rápido profesionalmente y entonces hice del defecto virtud y entonces me volqué en aquello y en vez de estar luchando para salir de la unidad de andrología, lo que luché fue por construir una unidad de andrología fuerte y potente. Me costó mucho construir esa unidad, pero al final si me lo permites, yo te diría que si me dices, Javi, ¿cuál es tu mayor virtud realmente? Yo creo que soy un team builder, ¿no? Yo creo que soy bueno construyendo equipos y siempre lo que he hecho es construir equipos y rodearme de gente buena y de gente a la que he ayudado a tirar para arriba, ¿no? José Medina, Borja García Gómez, Manuel Alonso Isa, Esther García Rojo. Estábamos en la unidad de andrología del 12 de octubre final que acabó viendo 5 personas. Aquella unidad tenía hasta la normativa ISO, le aprobamos la normativa ISO de procesos de calidad, conseguimos hacerla centro de referencia nacional con un CESUR aprobado por el Ministerio de Sanidad como centro de referencia para todo lo que era prótesis de pene, pironí, fístulas y recibimos muchos pacientes. Acabamos 5 personas en la unidad, ¿no? Me volqué mucho en ella, eso me hizo crecer mucho, me hizo tener una visión internacional muy rápido, muy pronto, siendo joven, me ayudó mucho. Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí ya, entre la andrología me daba la visibilidad, pero yo dedicaba más tiempo a la próstata que a la andrología, pero lo que me fue dando poder, poder en el sentido de poder hacer cosas, de tener accesos a las casas farmacéuticas, poder de tener peso en el hospital para poder intentar conseguir hacer las cosas que quería, me lo dio la andrología. Y al mismo tiempo, pues fui creciendo en próstata con Alfredo, mi mentor y gran amigo, una persona que me ha ayudado mucho, y ahí empecé hacer la enucleación con láser de Holmium de próstata en el año 2007, que eso es algo clave. Yo creo que en mi trayectoria profesional hay varias cosas clave. Una, mi fellow en Memorial Sloan Kettering, que me hizo sobre todo quitarme los complejos y darme cuenta de que podía competir al máximo nivel. Conocí a gente muy, muy, muy buena, muy brillante allí y dije, estos no son mejores que yo y me volví con mucha seguridad en mí mismo de todo lo que hacíamos y con mucha seguridad de la medicina que hacíamos en España en el día a día. En investigación estábamos años luz, importé el modo de trabajo de ellos aquí, toda la unidad de andrología la hice en base de datos, empezamos a recolectar todo, empezamos a publicar, entonces empezó a surgir un interés por los residentes, por los adjuntos jóvenes, por la andrología que no existía
y luego hay otro, y ahí fui creciendo, y paralelamente hay otro hecho muy importante que es con Alfredo, que nadie quería hacer la nucleación con láser de Holmium, pues pusieron al bueno de Alfredo y a mí ayudarle, y, y luego eso ha sido una piedra fundamental para poder ir construyendo muchas cosas alrededor y el desarrollo de la propia técnica, que es una de las cosas que más visibilidad también me ha dado a nivel mundial y que me ayudó económicamente a poder montar lo que viene a ser Rock Clinic. Fíjate, es curioso, ¿no? Yo recuerdo, eh, yo llevaba poco tiempo en Galdácano entonces, cuando yo también me dediqué a la medicina sexual. Yo creo que ya se había ido Ander y por lo tanto debía ser 2011, que me quedé yo también bueno, de responsable de la consulta de medicina sexual, ¿no? Que fue cuando nos juntamos varios de nosotros a hacer aquello de Ratio, ¿te Sí, acuerdas? Eduardo García Cruz, Con ¿no? Eduardo Con Edu. García Cruz y bueno, que Juan Ignacio también ahí apareció y desapareció y no sé qué. Y recuerdo tener una conversación contigo y con Eduardo en la que tú tenías muy claro que había que apostar por aquello, había que tener una persona, una administrativa a tiempo completo, que ir a hacer un presupuesto anual. Es decir, esto que cuentas de cómo ya tenías una estructura de trabajo o viniste con esa estructura de Estados Unidos, yo recuerdo vivirlo, efectivamente, como Eduardo y yo, pues quizá nos acobardábamos con aquello, ¿no? Porque decíamos, pero hombre, ¿cómo vamos a empezar ya con una persona a cargo y con tal, ¿no? Y tú lo tenías muy claro. Tú en ese momento entonces empiezas a funcionar en el 12 de octubre, la enucleación con Olmio, también recuerdo venir de Bilbao a verte a Madrid, vienes a Bilbao a hacer unos casos allí, a Gaspar le fascinas, operas a un amigo suyo, de hecho que se quedó sobrero allí en uno de los cursos, ¿no? Que se No, no quedó, fue un no sobrero. fue sobrero. No, fue que tenía una próstata muy Sobrero, grande. vamos a aclarar, o sea, No, sobrero, sobrero quiere decir que a veces los tienes, toros sobreros es que se guarda un toro por si alguno se pone malo en le en pasa las algo. corridas. En este caso era un curso con cirugía en directo y por si alguno no se podía operar, había otro Pero paciente, no, ¿no? no fue sobrero y por lo que yo me gané a Gaspar en aquel congreso fue porque la Casa del Láser había llevado a un cirujano alemán, que no diremos el Sí, nombre, a operar en directo. Entonces, como la próstata era muy grande, dijo que él no operaba esa ganar ahí. próstata allí en directo. Y era un láser de tulio, además, y yo no había hecho tulio en mi vida. Hice el primer láser de tulio aquel día en Sí. directo y me dijo Gaspar, ¿qué? Y le dije, ¿qué quieres que haga? Me dijo, ¿le das o no le das? Yo, creo que le doy, jolín. Y entonces subimos y lo hicimos. Por eso yo creo que aquel día me gané el Sí, respeto de sí, sí. Gaspar porque dijo el chaval este tiene restos, ¿no? Que no era fácil, ¿eh? No era Y fácil. lo hicimos, sí. Y efectivamente Gaspar también tenía decía que sus residentes éramos como sus perros de caza, que de pequeñitos todos son monos, pero luego alguno vale y otro no, ¿no? Efectivamente. Bueno, quiero decir con esto que siempre has demostrado entusiasmo, pasión, ¿no? Cosas que a mi juicio son fundamentales para la cirugía y para la medicina. ¿Cómo se desarrolla a partir de ese momento tu carrera? Hablas del proyecto de Rock. Porque tú eras un tío del 12 con ganas de seguir en el 12, ¿no? Hasta ahí. Bueno, has tocado dos cosas que vamos a hablar, ¿vale? Primero una, que es lo de pasión y darle valor a las cosas, ¿no? Mira, yo creo que hay que ponerle ganas a la vida. O sea, no soporto a los flojos. No se puede ser flojo. Puede ser cualquier cosa en la vida menos flojo. Ganamos o perdemos, pero nos levantamos, le ponemos ánimo y a luchar y a hacer lo mejor y a dar lo mejor de nosotros cada día. Se lo digo todos los días a mis hijos. Muchos días procuro salir de casa justo cuando se levantan, yo me voy, yo me levanto mucho antes, estoy en el ordenador trabajando, cuando les veo les digo a ponerle ganas al día y a dar lo mejor de nosotros y tal. No hay que dar lo mejor que uno tenga, yo por lo menos no concibo hacerlo de otra manera. Siempre pongo todo el alma en lo que hago y sigo yendo a la universidad, que sabes que me gusta mucho la universidad, a dar las dos clases de próstata porque quiero tener contacto con los alumnos y les meto unas turradas que tienen impacto. Y entonces siempre les digo lo mismo, digo, mira, hagan que su vida merezca la pena, porque si no lo hacen ustedes y si no le dan valor a ser médico, a lo que están haciendo, no se lo va a dar nadie. Entonces, denle valor y pónganle ganas y hagan que merezca la pena su vida. Créanme lo que les estoy diciendo. Tiempo para todo, pero se acordarán de las palabras que les estoy diciendo. Y lo hago.
Y entonces, pues siempre lo he hecho. Y yo estaba en el 12 de octubre y estaba a tope, y mi ilusión en mi vida era ser jefe de servicio del 12 de octubre, nunca lo he ocultado. Hay mucha gente que dice, no, yo jefe no, pero en el fondo todo el mundo sabe que quiere serlo. Yo nunca lo he ocultado. A mí me gusta liderar para construir. No me gusta, nunca he aceptado un puesto para no dar lo mejor de mí en ese puesto y figurar y ponerme el título. No lo he hecho jamás, y no creo que nadie tenga argumentos para poder decirme tal, sino que siempre he intentado hacer lo mejor que he podido cuando he estado en un puesto. Y lo hice cuando estaba de responsable en andrología, y la dejamos con el CESUR, con la normativa ISO, con 5 personas, haciendo 90 uretroplastias al año, poniendo 40 y tantas prótesis de pene, en fin, dejamos una unidad muy chula, con rotantes que venían ya de todo el mundo y tal. Y empecé con lo del láser de Holmium, que fue donde yo empecé a hacer medicina privada, porque la gente no hacía láser de Holmium, nosotros sí que apostamos por ello. Alfredo las pasó canutas y me enseñó a mí a hacer el láser de Holmium, pasamos muchas horas juntos en quirófano, él enucleaba y yo morcelaba, porque acababa él destrozado. Entonces yo me ponía allí, y lo veía todo sangrando, y decía, este macho me deja aquí esto sangrando y se va y tal. Nos hemos reído luego mucho. Y tuve la suerte de estar con Alfredo, que es una persona muy generosa y que me permitió desarrollarme y me permitió construir. Y ella ha estado siempre a mi lado y nunca me ha exigido y nunca me ha dicho me debes nada. Y le debo mucho, y lo reconozco, lo sé, yo se lo he dicho a él. A la cara, y se lo digo públicamente, y lo hago siempre. Siempre que hablo del láser de Holmium digo que yo le he dado la publicidad, pero que el que arrancó la moto es Alfredo Rodríguez Antolín, aunque yo le di más visibilidad. Y empezamos a ir con el láser de Holmium a operar. Primero lo alquilábamos, luego vi claro que había que comprarlo, siempre, como bien decías, con lo del RISO. Mira, los esfuerzos puntuales personales, si tú no lo profesionalizas y lo estructuras, se queda en las ganas. Cuando se te acaban las ganas, se acaba el proyecto. Entonces, los proyectos hay que profesionalizarlos. Y cuando lo profesionalizas, si es una buena idea y la has transformado en un buen proyecto, siempre va para adelante. Entonces, hay que hacer que el proyecto vaya adelante. Y para eso hay que profesionalizarlo. Y fue lo que hice. Entonces ya empezamos a comprar el láser, empezamos a tener una secretaria, empezamos a ir a hacer láseres a mucha gente en Madrid, por mucha España, íbamos como con nuestra cabra, pues íbamos con nuestro láser. Y eso hizo que fuésemos ganando. En aquel momento no estaba metido en las compañías, ganábamos dinero, y entonces ese dinero, en vez de llevárnoslo a casa y tal, lo fui reinvirtiendo. Entonces, al final acabé teniendo más láseres, yendo a más sitios, mandando a más gente, haciendo más cosas, y a partir de ahí fuimos creciendo. Luego empecé a llevar el hospital HM Montepríncipe. Montepríncipe iba muy bien. Juan Abarca es el presidente de HM Hospitales, al que pronto entrevistarás. Y entonces Juan, un día, viendo que iba bien, me ofreció llevar Puerta del Sur también, que es el Hospital de Móstoles. Vio que iba bien, y como te digo, yo soy un creador de equipos, tenía claro el proyecto, empecé a hacer unidades, no podemos hacer todos de todo. En la privada el problema es que antes todo el mundo hacía de todo, eso no puede ser. Había que tener unidades, había que tener la mejor tecnología, había que hacerlo bien. Entonces Juan, un día me lo encontré y me dijo, ¿estarás contento? Y le dije, ¿por qué? Bueno, pues, hombre, digo, si tienes aquí el ejército de Pancho Villa, digo, si aquí cada uno hace lo que le da la Contento gana. tú, ¿no? Y contento estás tú, que ganas dinero con los hospitales, pero esto es un desastre todo. Y entonces me dijo, ¿qué quieres decir? Digo, pues que una pena que tengamos 7 hospitales en Madrid, cada uno haga lo que le da la gana, y que no unifiques esto, porque el número de pacientes seríamos muy potentes, tal y cual. Y me dijo, haz un proyecto. Le hice el proyecto, y entonces empezamos ya a llevar todo el grupo HM. Y entonces toda la tecnología de ROC es nuestra, ¿vale? No es de HM, es nuestra. Los láseres, los aquavines, la máquina de biopsia de fusión, los microultrasonidos, el Focal One, todo es nuestro. Entonces nosotros lo que hicimos son programas, lo tenemos todo en unidades. Y entonces vino el COVID. Viene el COVID, y entonces en el hospital 12 de octubre empiezo a ver que yo allí empiezo a ir, empiezo a desligarme un poco, y le digo a Alfredo que voy a volcarme en ordenar esto, porque necesitaba más tiempo para ordenar lo que era el proyecto de ROC, y llevando HM Hospitales, nuestra clínica, lo que viajábamos y tal. Pero Y, las inversiones, perdona, las inversiones y todo eso las acababas de hacer ya, sí, cuando sí. llegó COVID. Bueno, los primeros meses del COVID lo pasé muy mal,
porque yo ya había montado la consulta, había hecho inversiones, había hecho tal, y además no me dejaban hacer ERES ni ERTES porque éramos del sector sanitario. Entonces yo sacaba todos los sueldos, todo el tal, hasta que ya entendieron que no podíamos operar, que no tal, y nos lo permitieron. Cogí un crédito de los que entonces dieron a muy bajo porcentaje de interés para poder mantener la compañía, la mantuvimos y luego ha ido todo muy bien y fuimos hacia afuera. Y entonces me di cuenta de que yo podía hacer muchas más cosas en mi propio proyecto que en el 12 de octubre, que estaba sujeto y con muchas barreras, y todo lo que quería hacer lo sacaba adelante. Y entonces aquello me ilusionó y empecé a volcarme en HM y de no ir al 12 de octubre me fui desligando de aquel proyecto que era mi ilusión y mi ambición profesional y lo fui cambiando. Y lo que sí tuve claro fue que en un momento dado me senté y dije, yo no quiero hacer un proyecto económico, no quiero hacer un proyecto de privada de ganar dinero y de irme a mi casa y de tal, porque a mí me gusta mucho la investigación, como sabes, la he cuidado siempre mucho y la docencia. Y entonces pues unifiqué todo lo que teníamos de urología en HM, lo protocolizamos, lo hicimos unidades, hicimos bases de datos. Contraté Data Manager, tenemos Data Manager que trabajan antes para Icon, trabajan para nosotros para meter todos los datos de todo lo que ocurre en nuestros quirófanos y de todos los protocolos que tenemos. Tenemos Data Manager, tenemos estadístico y entonces empezamos a hacer producción científica y a los 2 o 3 años me planteé tener residentes, ordenamos toda la información, la llevé al Ministerio de Educación, nos aprobaron el tener residentes, cosa que para mí es un orgullo pasar aquel filtro de poder tener residentes para formar en un ámbito completamente privado, porque hay instituciones privadas que tienen residentes, pero están todos bajo el paraguas de la sanidad pública. Entonces, bueno, hicimos el proyecto y ahora tenemos residentes, ya tenemos R1 y R2, este año, si Dios quiere, tendremos un R3, y también creamos la figura de fellow. Y entonces tenemos un fellow de la europea y 2 fellows que vienen de la CAU. Y tenemos siempre rotantes e intentamos tener esa combinación entre asistencial, investigación y docencia. Y para mí la investigación es incuestionable. Todas las unidades tienen que tener 2 proyectos mínimos de investigación y así lo hacemos. Entonces, somos activos en los congresos e intentamos poner nuestro granito de arena, ¿no? Ahora hemos adquirido el single port, comparamos single port. Vamos a comparar ahora nuestra curva de aprendizaje de Lugo de Medtronic con el single port nuevo DaVinci que hemos cogido, es uno de los proyectos nuevos que vamos a hacer. Hemos publicado el primer artículo de comparativo de enucleación con láser de Holbein versus Aquabim, prospectivo randomizado. Hemos comparado Coelis versus microultrasonidos, en fin. Y finalmente ya hemos hecho una fundación que se llama la Fundación ROC, en la cual tenemos 7 ensayos clínicos, tenemos 19 estudios de investigación y tiene una parte de investigación muy importante, tiene una parte de docencia con el proyecto de Urology 3D. Urology 3D es un proyecto que lidera y es IDEA y la creadora y la fundadora es Esther García Rojo, en el cual hacemos modelos para enseñar a la gente a aprender a operar y hemos hecho modelos de simulación. Y luego, por último, la Fundación tiene una parte de cooperación internacional y estamos metidos con la Fundación Española de Cooperación Sanitaria construyendo un hospital y un colegio en Tanzania y vamos a abrir ahora un proyecto de cooperación también en República Dominicana. De modo que, bueno, la parte de docencia... Vaya tela, ¿no? Vaya tela, no me ha aburrido. Y la parte de docencia, pues la he cubierto así. Soy profesor acreditado en la NECA, en la Universidad Complutense de Madrid, y me habría encantado ser catedrático de la Complutense. No seré catedrático de la Complutense, seré catedrático de San Pablo CEU o de la HM Universidad ahora que hemos creado. Pero sí que la cuido y me gusta ser profesor, hacemos la docencia y la verdad es que estoy contento con el proyecto, pero yo no cambié el 12 de octubre por medicina privada, o sea, cambié el 12 de octubre por un proyecto
en el cual tenían las patas, en el cual hemos trabajado mucho, invertido mucho tiempo por la investigación y la docencia, y se lo transmito a todos los que tengo conmigo. Y además, el que viene a trabajar aquí lo sabe. Le digo, mira, si tú lo que quieres es solo ganar dinero, este no es tu sitio. O sea, y me parece legítimo y me parece fenomenal, ¿eh? O sea, no tengo nada contra eso. Me parece que está mal ser médico y querer ganar dinero. Oye, pues está fenomenal. Que a ti te regala el colegio tu hijo, no, a mí tampoco. Hay que ganar dinero, pero el que viene aquí sabe que tiene que dedicar un tiempo a la investigación, a la docencia, y que tenemos que impulsar eso. Y lo que intentamos es hacer la primera compañía privada de urología con el DNA de no solo hacer asistencial, sino investigación y docencia. Wow, la verdad es que, tío, vaya tela, ¿no? La verdad es que es admirable porque tienes mucha fuerza, ¿no? Tienes mucha fuerza, bueno, mucha fuerza y mucha perseverancia, porque todo eso que has contado entiendo que es muchísimo trabajo, ¿no? Luego tienes una cosa también muy buena, que no es nada fácil, que es lo que has dicho, que es hacer equipos, ¿no? Eso estoy de acuerdo porque lo he presenciado, la verdad, te he visto hacerlo, ¿no? Y urólogos que tenían ya quizá su nombre en otras instituciones, como Vitalevia o como Ricardo Brime o como Juan Justo Quintas, han encontrado en rock su sitio y se han convertido en, yo creo que también en líderes dentro del grupo, ¿no? Y yo creo que eso eh, es también en parte mérito tuyo que has sabido delegar, transmitir ilusión y dejarles su hueco, ¿no? Para que se desarrollen. Yo siempre, me has visto muchas veces hacer presentaciones y siempre que hacía una presentación de la unidad de andrología el 12 de octubre acababa con una diapositiva con todo el equipo y ponía, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve en equipo. Y además creo que hay que dejar legado, es lo que te decía antes, para Sí, mí pero perdóname, las cosas pero importan. estas cosas las decimos mucho, ¿no? Porque es lo del team building, lo del liderazgo y todo esto ahora está muy de moda, hay muchas charlas y tal. Pero alguien que nos escuche podría pensar que una persona con tu ambición, ambición en el buen sentido de la palabra, pero ambición en nuestro país, yo creo que ciertas reminiscencias católicas hablan de la ambición como de algo peyorativo, ¿no? Cuando la ambición, bien entendida, la ambición con ganas de progresar, en tu caso pueden pensar que es una ambición personal y sin embargo no es así. Es decir, tú has demostrado ese team building, has demostrado Yo dar a otros lo que, oye, en un momento dado, Juan Justo con el Aquabim, no te voy a decir que te está haciendo la competencia, pero bueno, al fin y al cabo tú estabas haciendo OLEP, ¿no? O sea que puedes pensar que es una técnica que es competitiva con lo tuyo, ¿no? Es lo que te digo yo, mira, yo creo, primero creo que la ambición no es mala, creo que el que le quiera, es que hay ambición, una ambición buena, no, la ambición es buena. Lo que está mal es que la ambición que tienes te lleve a tener comportamientos tóxicos, malignos y hacer daño y a no tener respeto por las cosas y las cosas hay que hacerlas y además todo es legítimo. Es legítimo que tú y yo somos competidores en Madrid, pero somos amigos y con un respeto y con una lealtad y con un camino recto. El que además el que no lo es, al final todo el mundo se retrata en el camino y todos lo sabemos, ¿no? Yo creo que con el tiempo te vas, cada uno marca su trayectoria y su camino. Criticar cosas a todos nos se pueden criticar. Yo ya a estas alturas de mi vida me han criticado mucho y también me han alabado mucho, pero me da un poco igual. Yo, volviendo a lo que hablábamos, es que creo muchísimo en ello, es que creo que yo soy más grande si estoy rodeado de gente muy buena y mi gente son los mejores. Y además yo es que me veo y se lo digo a ellos, digo, yo, chicos, estoy harto de operar, o sea, estoy harto. Entonces yo lo que quiero es un día liderar el proyecto o ya dejar de liderar y ayudar y decir, no, mira, yo no te voy a operar, Juan Justo, porque es un figura. Yo compré el Aquabim en esta empresa y puse a Juan al frente de ello, siendo un poco una de las personas más relevantes con él, haciendo nucleación con el de Holmium, porque creía firmemente que había que dar un espacio y que había que estar ahí, y al otro, y a Ricardo le puse responsable del programa de cirugía robótica, intento tirar de todos, intento que estén en todos los sitios. Ahora que es el Congreso Europeo de Urología, mañana sábado, para mí es un orgullo que Ricardo Brime va a operar en directo una cirugía robótica en el Congreso Europeo de Urología, que Juan Justo va a operar una coblation en directo en el Congreso de Urología y que Javier Romero va a operar una enucleación prostática en el Congreso Europeo de Urología en directo. Y es lo que quiero. Y lo que quiero es tener gente buena a mi lado que me haga mejor y en la que yo pueda descansar. Pues lo has sabido transmitir.
Que eso es muy meritorio. Bueno, se transmite primero con la palabra y luego con los hechos. Lo que pasa es que es lo que tú decías, o sea, la gente habla, es que hay que hablar diciendo lo que uno de verdad piensa y ser congruente con lo que uno dice. Lo que pasa es que vivimos en unos tiempos, el siglo XX fue el siglo del deshonor, donde todo valía, y el siglo XXI es el siglo en el que se ha perdido la intimidad, en el que todo se publica y me voy con mi mujer y mi hijo y lo primero que hago es cargarme una foto en Instagram. Las fotos esas deben, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo creo que las cosas tienen un valor, es que hay que dárselo. Y el problema que hemos llegado en nuestra sociedad actual es que no se le da el valor que tienen las cosas. Pero tu mujer, tu hijo, tu familia, tu intimidad, tienen un valor muy alto. Lo que pasa es que se ha perdido eso, se ha visto normal, pero no es normal. Y se ve normal que la gente, no, me ha dicho, pero luego a ver, no, no, si te han dicho, y si se ha hecho, se ha hecho. Y lo que hay que hacer es intentar retomar eso. Por eso te decía que voy a la facultad ahora y se lo digo a la gente, y yo se lo digo a los míos. Y tenemos amigos en común y además gente que ha trabajado conmigo, ha trabajado contigo, hay que cumplir con la palabra de uno. Eso es oro, eso no es negociable. Y todo lo demás yo lo puedo entender, ¿vale? Y lo hablamos, pero hay que ser recto, hay que ser sincero. ¿Y qué ves tú que motive el que un tío con tanta fuerza y tanta energía y tantas ganas cambie de entorno y se vaya del 12 de octubre, uno de los hospitales más grandes de España, uno de los hospitales? Porque, ¿para qué ocultarlo, no? Muchos que estamos en hospitales públicos estamos desmotivados, ¿no? Entonces, em, ¿qué podríamos cambiar? O sea, ¿qué tiene la privada, bueno, mal llamada privada, ¿no? La medicina que hacemos, digamos, de ejercicio libre, que no tiene la sanidad pública? ¿O qué podríamos darle a la sanidad pública para obtener mayor entusiasmo? Mira, yo lo primero me vas a dejar que puntualices una cosa, lo de pública y privada es algo que a mí me chirría. ¿Es académica o no académica? Porque hay muchos hospitales públicos muy grandes que de académico no tienen nada, y hay otras instituciones privadas que sí somos académicos y que sí estamos aportando y sí estamos haciendo y sí tenemos un montón de publicaciones y de trabajos en los congresos. De modo que lo de pública y privada tal, yo creo que es algo que va a quedar obsoleto. Y además a nivel mundial, la mayoría de las instituciones más importantes de investigación y médicas son privadas. Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Mayo General Hospital, Montsugui, San Raffaele de Milano, Martini Clinic, todas son privadas, ¿no? De público tienen cero. No quiere decir eso que no se haya que respetar otro. Lo digo porque en España muchas veces la gente que nos vaya a ver esto no lo tienen claro, porque en España parece que lo público es lo académico y lo privado es únicamente económico. Mentira. ¿Es académico o no académico? Y luego el otro tema me parece muy interesante y me parece que es que hay que rehacer todo el modelo. Es que el modelo es, yo creo que los políticos han llevado a hacer del médico funcionario y el médico se ha dejado acomodar en esa postura porque al final se acomoda en esa postura y entonces ya entra en un círculo vicioso. Y yo esto lo digo públicamente, yo creo que el problema del sistema es que se ha generado pues, un círculo vicioso en el cual el político, ¿qué es lo que quiere? El político lo que quiere es no tener gasto, ¿vale? Y que tenga una lista de espera que no le genere un problema y que no tenga a la gente en la calle descontenta. No, los políticos no quieren la excelencia en la medicina, me tiras, si cuesta dinero, ¿cómo voy a querer la excelencia? Lo que quiero es tener aquello controlado, que las cosas vayan bien y hay programas en los que se invierto y tal, pero el gasto no lo quiere ningún político. Entonces eso se traslada en que cuando intentas hacer algo en los hospitales, pues resulta que no me dan los medios y resulta que voy y todo es... Y entonces te vas haciendo un funcionario y resulta que eres un tipo que has sido la élite de la sociedad. Empezaste a estudiar medicina, que te pedían una nota de las más altas, 6 años de carrera, 1 año de MIR, 4 o 5 de especialidad y resulta que te has formado 12 años para acabar a funcionario totalmente y un discurso que hemos tenido todos en la sanidad pública. Me engañarán en el sueldo, pero no en el trabajo. No tengo nada contra la sanidad pública, es más, la adoro y yo he estado allí y la defiendo. Lo que me da rabia es que nos dejemos los propios, esto es un grito de decirnos a los médicos que los que tenemos que hacer que esto cambie somos los propios médicos. Mira, el ambiente laboral, el valor de las profesiones se lo dan los profesionales. O sea, cuando la gente llega y dice, es que el ambiente es muy malo, pero si lo creéis vosotros, ¿quién te va a crear el ambiente profesional? El ambiente profesional es que es verdad. No hay nada más, no hay nada peor
que estar en una institución donde el discurso sea todo el día la queja y la mediocridad. Y eso se ha normalizado en mucho sector público porque se va quemando la gente con los años y en vez de haber allí alguien que mueva la silla y diga, oye chicos, no podemos estar así, tenemos que venir aquí con ganas y con ánimo. Entonces se ha normalizado el discurso de la queja. Es que no está bien, alguien tiene que cambiar eso, pero a nadie le interesa cambiarlo y es muy difícil de cambiar. Entonces acabas ahí atrapado, la gente no sabe cómo salir y creo que hay un círculo vicioso malo que hay que cambiar, pero no lo tiene que cambiar nadie. Lo que los tenemos que cambiar somos los propios médicos, el decir, oye, no, mira, párate un segundo, que es que yo estoy muy capacitado, que he trabajado mucho, que tengo la cabeza muy bien ordenada y sabemos hacer esto y cambiar ese discurso. Ya nadie se extraña de ir a un desayuno y estar ahí con la queja permanente, el de al lado, ostras, Sí, Pedri. es verdad que se crea un ambiente de toxicidad al final, que no es que sea nadie culpable, es que efectivamente es la dinámica Y es y muy cambiar difícil. esas dinámicas Y es muy difícil de salir, es pero hay muy que salir complicado. de él porque la medicina en España es muy, muy, muy buena, es de élite, tenemos unos hospitales fabulosos, unos profesionales estupendos. Yo creo que nos estamos quitando ya los complejos, estamos siendo capaces de que la gente salga y vea que se puede competir en Europa, en tal. Eh, entonces, yo esto se lo transmito mucho a los míos y les digo, quítate los complejitos, macho, si Romero, el del 12 de octubre iba y estábamos tal, mira, estamos moderando las sesiones plenarias en la europea, estamos operando y viene gente de todo el mundo a formarse con nosotros, a hacer programas. Hay que creérselo y hay que darle valor a lo que hacemos, insisto mucho en eso. Y hay que tener un discurso de ponerle ganas y de cambiar un poco la vida. Si es que los médicos en la mayoría de los países del mundo son la élite de la sociedad, y lo digo de buenas, no que nadie haga Sí, sí, sí. lecturas malas de lo que estamos hablando. Se pueden sacar Bueno, muchas. lecturas ya sabes que se pueden hacer, pero efectivamente lo estás diciendo, yo creo que ¿Por qué hay porque es una colectivos? profesión muy bonita y hay que reivindicar, como bien dices, que somos una élite por el trabajo y los años que requieren llegar a donde estamos, muchas veces por una retribución más bien escasa. Tengo un hermano que está en banca y son otros rangos de honorarios, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos todos, como bien dices, la pasión de mejorar a la gente, de intentar acompañar, ¿no? Eso, volviendo a lo que decías de la pública y la privada, que efectivamente yo no lo he expresado mal, quizá efectivamente hoy en día ha cambiado mucho la cosa y eso lo escribe muy bien Juan Abarca, ¿no? Que habla mucho de cómo además probablemente la clave sea encontrar una sinergia entre la pública y la privada, ¿no? El sistema público puede llegar a un momento que sea inasumible, ¿no? En el modelo actual y quizá una combinación entre medicina pública y medicina privada, pues como puede pasar en otros países con financiaciones parciales, etcétera, tenga mucho sentido, ¿no? Tiene muchísimo. Mira, España es el único país de la Unión Europea que no tiene un copago. Yo no digo que haya que poner copago. Yo no he analizado en profundidad ni conozco en profundidad el Sistema Nacional de Salud, ni soy el encargado de cambiar eso. Pero sí tenemos que reflexionar que la medicina es muy costosa, que cada vez la población española es más vieja, tenemos un envejecimiento poblacional, que la tecnología cada vez es más cara y que queremos tener un acceso a ello. Entonces lo que hay que buscar es una fórmula para que la mayoría de las personas puedan tener un buen acceso a una buena sanidad. Si hay no una apertura de miras a poder hacer eso, lo que acabará ocurriendo es lo mismo que ha ocurrido con la educación y con otros sectores en los cuales al final ha acabado mucho del sector público marginal y lo que ha acabado liderando el país son instituciones privadas. Es decir, si no le damos un modelo de viabilidad a la sanidad y a todo lo que tenemos, acabas en un callejón sin salida. Lo que pasa es que este discurso, decirlo, ahora ya empiezan las malas interpretaciones. Claro, entonces la medicina mejor va a ser para los ricos, entonces tal. No, hay modelos muy buenos. Mira, a mí me gusta mucho el francés. El francés
te dan una cuota de dinero por la enfermedad que tú tienes que te la pone el Estado. Pues me lo invento, ¿vale? Pero imagínate, tienes un cáncer de próstata y dice el Estado, yo, señor Leibar, tengo para usted 5.000 euros para que se trate su cáncer de próstata. Se lo puede tratar en este hospital público, en el cual no paga nada, viene y le operamos, o le pongo 5.000 euros en que usted se vaya a otro sitio y se lo pueda tratar. Eso puede tener muchas lecturas y puede tener cosas perniciosas, y estoy de acuerdo en ello, ¿vale? Pero también es una buena forma de decir, oye, mira, este señor le va a quitar gasto y se va a ir para allá y le vamos a ayudar. Sí, no, yo además tengo familiares en Francia que luego han tenido fisioterapia para pacientes con Alzheimer y con demencia senil en casa hasta que se ha muerto, ¿eh? O sea que no está reñido eso con un buen Con un buen sistema, sistema público de salud, sin duda. y es una forma de quitarle un ahogo al... ponte que tienes un cáncer de próstata y quieres operarte, que yo me opere en La Paz con un robot y tengo una lista de espera, porque hay un robot en La Paz, ¿cómo lo hacemos? Si, ¿quién opera con el robot? Entonces, pues igual habrá que ayudar a que la gente tenga acceso a eso y habrá que ponerles un poco, o por qué va, o vamos a esperar 8 meses, no me lo estoy inventando, no me sé, no me sé la lista de espera, pero es muy, No, pero bueno, que sin duda hay conflicto. es muy complejo. Yo no sé cómo se arregla esto. Lo que sí está claro es que el sistema está agotado, y lo que sí está claro es que hay que revitalizarlo, y que además tiene que venir impulsado por los propios médicos, con ilusión, con un nuevo proyecto, y no dejarnos hacer funcionarios. Los médicos no somos funcionarios, somos personal técnico muy cualificado y tenemos que darle valor a nuestra profesión y a lo que hacemos. Oye, ya para finalizar, como por si fuera poco lo que tienes, decides presentarte, ¿no?, en la ¿Eh? nueva elección, en las elecciones de este año de la Asociación Española de Urología, la Junta Directiva, y además como vocal de actividades científicas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que yo, como sabes, he entrevistado a los dos candidatos, a Antonio Alcaraz, a Carmina González Enguita, y, y les he preguntado lo mismo. ¿Qué puede hacer una persona como tú con toda esa energía por la asociación? ¿Dónde crees que están los problemas de la asociación, si los hay? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Cómo convencerías a la gente para que te votase como vocal? Bueno, yo me presento primero porque tengo mucha ilusión por ocupar ese puesto, porque tengo, como decía, ya una edad, he llegado a un momento de madurez en el que me hace mucha ilusión ocupar ese puesto. Y me apetece ese puesto y no otro, no me apetece figurar, no quiero estar, me apetece un puesto activo y donde pueda hacer lo que me gusta, que me gusta mucho, como bien sabes, todo lo relacionado con la investigación lo he trabajado mucho. Y yo creo que nuestra asociación ahora mismo está en un punto en el que vivimos una época un poco convulsa de división. Creo que la junta directiva actual ha tenido muchas virtudes, pero la mayor y lo más importante es que han apaciguado la asociación y nos han Sin unido a duda. todos, y eso hay que aplaudírselo a José A José Luis, Álvarez especialmente, sí. Osorio, a toda la junta directiva. Han sabido hacerlo, y creo que hay un muy buen momento para empezar a construir otra vez. Y si me preguntas qué es lo que yo más he hecho en falta, es la visibilidad de la urología española a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo. ¿Por qué hay 7 italianos, 8 holandeses? Pero ¿y eso cómo se hace? Tú que Bueno, tienes pues experiencia, tú que has llegado ahí, ¿cómo se hace? Porque claro, muchos urólogos que nos están viendo, mucha gente joven o no tan joven, dice, bueno, yo ahora, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿qué va a hacer este señor por mí para que yo pueda Pues mira, llegar? se hace de la siguiente manera. Cuando yo era coordinador del grupo de andrología en la Asociación Española de Urología, iban 70 personas a la reunión del grupo. Si tú revitalizas el grupo, si tú detectas a las personas que tienen ganas y capacidad, si le das la oportunidad, si le das el apoyo, si le das los medios, van a empezar a crecer y van a empezar a liderar. Y esos van a arrastrar a otras personas que van a hacer que detrás quieran ir y lo quieran hacer y que le den valor a eso, y que podamos construir en ese sentido. Entonces, lo que yo creo que hace falta es una persona que llegue con ciertas miras, con ya ciertos contactos y cierta experiencia, que conozca el sector de la industria farmacéutica, que conozca las otras asociaciones y sea conocido para tener peso para poder entrar, y que tenga las ganas para poder buscar a esas personas y liderarlas para poder ir haciendo que se arrastre y hacer lo que hemos hecho siempre, que es hacer equipo. Entonces, cuando tengamos esas personas y les estemos enseñando y les estemos metiendo en los grupos de la europea y empiecen a ver y empiecen a entrar, esas personas tendrán residentes, tendrán compañeros que querrán y se mimetizan.
Cuando yo cogí el grupo del español iban 70 personas y cuando lo dejé iban 200 personas a la reunión de grupo. Publicamos 3 artículos de trabajos colaborativos del grupo de andrología que no se había hecho jamás. Teníamos una newsletter, teníamos becas de formación de tal. Se hace trabajando para que la gente tenga acceso al conocimiento y cuando tú tienes acceso y tienes a alguien que te gusta y que te lo transmite, acabas entrando. Entonces, si tú estás en un ambiente de dejadez, de no tal, y de ver lo imposible y de verlo todo lejos, es imposible. Si tú empiezas a ver que alguien te lleva de la mano, que te abre la puerta, que llama a la europea, que llama a la americana, que llama a la CAU, que le conocen, que... No, espérate, que vas a entrar aquí, vamos a poner aquí, vamos a empezar a meter españoles. Ese es el camino y luego liderar y hacer una buena fundación y un buen trabajo de investigación. Y eso es lo que yo sí tengo claro cómo hacer y me gustaría hacer. Si me da la oportunidad, pues encantado. La verdad es que cuando hablas así con esa energía, efectivamente te das cuenta, ¿no? De todas las cosas que se pueden hacer y de todo lo que... Al fin y al cabo, yo creo que una posición de este tipo, una posición de liderazgo, la primera máxima, la primera creencia que tiene que, o convencimiento que tiene que tener el candidato es que quiere estar ahí por los demás, ¿no? Sin duda. Porque cuando nos ponemos ahí por nosotros mismos, mal empieza la cosa, ¿no? Bueno, es que además es de tontos. O sea, ¿para qué quieres ser el vocal de actividades científicas si lo que no estás pensando es en crear y en construir algo mejor, algo más grande y en dejar legado? Entonces, en eso soy un convencido de ello y lo he hecho siempre. Yo me fui del 12 de octubre y hay que dar la unidad del 12 de octubre con Sucesur, con gente muy formada y con gente que tiene reconocimiento internacional en andrología. Borja García Gómez, José Medina Polo, Manuel Alonso Isa, con nombres y apellidos. A Esther me la llevé, el proyecto de ROC. En ROC voy a dejar, aunque yo me fuese ya, aunque siga siendo la persona, ya hay mucha gente, muchísimo peso, como hablamos antes. Tenemos a Vital Evia, Juan Justo, Ricardo Brime, Félix Guerrero, hay un montón de gente, Esther García Rojo, bueno, podría comentar un montón de gente. Hay un montón de gente muy buena en ROC ya, y entonces lo que hay que hacer es hacer equipo, dejar estructura y lo que hablamos de Reisa, hay que hacer infraestructura, si no muere, nace y muere todo conmigo y me voy yo y ¿qué ha quedado? ¿Y qué quiero? Yo ahora a mis 50 años después de todo lo que he hecho en mi vida, ponerme que soy vocal de actividades científicas, no, lo hago porque creo de verdad que la urología española tiene que tener un puesto mucho más arriba de lo que tiene a nivel internacional y hay que meter a la gente. Toda la gente que ha trabajado conmigo está en la europea, está todos los que te he dicho, están todos hablando en congresos europeos, tienen su propio nombre, no son Javier Romero dependiente, no estoy yo y no he hecho equipo. Hay mucha gente que ha estado él y no ha metido a nadie ni ha llevado a nadie detrás. Hay que meter a la gente, hay que ilusionar a la gente. Hay que hacer piña, hay que hacer equipo. ¡Viva España! Coño. ¡Viva España! Claro que sí, viva la urología española, hombre. Bueno, Javier, no sé, yo podría estar otra hora más. Yo también, pero bueno, me tengo que vamos a aburrir a la gente ya, ¿no? Podemos dejar para un segundo podcast. Luego hacemos otro segundo podcast hablamos de otras cosas. y hablamos de lo divino y de lo humano. Hay muchas cosas muy interesantes de las que hablar y más contigo. Muchísimas gracias. A vosotros, siempre un placer estar con mis amigos. Un placer, muchísimas gracias.